Y hoy estoy aquí con mi bambú en un momento de lectura, de yoga, en estos jardines hermosos de la sabana de Bogotá, escuchando esta margarita con flores en algunas partes, que abraza una ushuba. Y esta es la planta, es una planta colombiana, no sé si se encuentra en otras partes de Sudamérica. Y sus frutos son realmente un elixir. Vamos a ver si logro con una mano mostrarte el fruto de la ushuba, que es deliciosa. Aquí hay otros frutos creciendo. Las bondades de la Pachamama. Aquí hay otra lista. Un manjar de la mañana o de cualquier hora del día, pero el fruto es realmente delicioso. Y se hacen grandes platos gourmet con este fruto. Míralo. Quise conectar la ushuba, pero está muy atrás y fue más fácil conectar la margarita. Es lo que estás escuchando en este momento. Al lado de la margarita crecen estas maravillas. Creo que es una sábila o una variedad de sábila. En estos jardines mágicos de la sabana de Bogotá. Y yo sigo aquí disfrutando mi lectura. El bambú tiene 6 horas de autonomía y no necesita ninguna conexión de internet. En cualquier parte de la naturaleza, como acá, podemos conectar cualquier planta y vivir nuestro momento de meditación totalmente conectados con la tierra y alimentándonos con los frutos de la tierra. En este momento elegí entre todos los instrumentos disponibles en el bambú, elegí un tubular, el número 15. Y lo que escuchas son los impulsos nerviosos de la conexión con sus hojitas y la raíz. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos para convencernos de la vida a nuestro alrededor? ¿Qué más necesitamos para sentir la madre tierra, con los pies descalzos,
soltando y dejando ir. Preocupaciones y sensaciones del cuerpo y del sistema nervioso. Enraizarnos aquí, con el mundo vegetal. Yo soy Mónica Cita, en la palestra Perlánima, con la música de las plantas.